Abre la caja fuerte y 50 millones serán tus, bromeó un multimillonario a una niña que vivía en la calle, pero ella lo sorprendió de una manera inesperada. Cuando logró abrir la caja fuerte, secretos salieron a la luz y sus vidas cambiaron para siempre. Una historia de redención y amor que tocará tu corazón. Suscríbete al canal, deja tu me gusta y comenta desde dónde estás viendo. El sol de diciembre castigaba implacablemente la avenida Paseo de la Reforma, transformando el asfalto en una superficie casi incandescente. El ruido ensordecedor del tráfico en la Ciudad de México se mezclaba con el bullicio de las personas que caminaban apresuradas por las aceras, cada una sumergida en su propio mundo de compromisos y ambiciones. Entre los rascacielos espejados que reflejaban la luz intensa, Alejandro Mendoza ajustó el puño de su camisa italiana y consultó su reloj. Su chofer estaba 15 minutos retrasado. A los 42 años, Alejandro era considerado uno de los empresarios más poderosos del país. Sus ojos azul grisáceos tenían el brillo frío de quien estaba acostumbrado a tomar decisiones que movían millones de pesos en cuestión de segundos. La barba de varios días y el cabello castaño ligeramente canoso en las sienes le conferían una apariencia de lobo solitario exitoso. Vestido con un impecable traje de Zara, incluso en el calor abrasador, irradiaba una autoridad natural que hacía que las personas se apartaran instintivamente a su paso. La reunión había sido extenuante. 3 horas discutiendo la expansión de sus negocios de tecnología financiera hacia Perú y Colombia, enfrentando cuestionamientos ácidos del Consejo Administrativo sobre los riesgos de la inversión. Alejandro suspiró pesadamente, sintiendo el peso de las expectativas familiares sobre sus hombros. Sus 2 hijos adultos, Sebastián y Valentina, herederos de una fortuna estimada en 2.000 millones de pesos, cuestionaban cada movimiento estratégico, temiendo cualquier decisión que pudiera comprometer el patrimonio construido a lo largo de 2 décadas. Fue entonces que la vio. Una niña de aproximadamente 8 años estaba sentada en la acera, cerca de la entrada de la joyería Cartier, jugando con una muñeca de trapo visiblemente remendada. Su cabello castaño oscuro estaba atado en 2 trenzas desordenadas y llevaba una camiseta rosa deslavada con unos tenis desgastados. El contraste entre la niña y el ambiente lujoso a su alrededor era impactante. Una pequeña isla de inocencia en medio del océano de riqueza ostentosa. Alejandro observó, fascinado, cómo ella conversaba animadamente con la muñeca, creando voces diferentes para cada personaje de su juego imaginario. Había algo en la concentración absoluta de la niña, en la forma en que ignoraba completamente el movimiento frenético a su alrededor, que despertó una curiosidad inexplicable en el empresario. «Papá, la señora de la tienda dijo que hay una caja fuerte adentro con mucho dinero», decía la niña a la muñeca, gesticulando hacia la vitrina de la joyería. «Si supiera abrir cajas fuertes, compraría una casa grande para que todos los niños de la calle durmieran calentitos». Sin darse cuenta conscientemente de lo que hacía, Alejandro se acercó a la niña. El ruido de sus zapatos italianos sobre el concreto hizo que ella levantara la vista. 2 grandes ojos castaños que brillaban con una inteligencia sorprendente para su edad. «Hola, señor guapo», dijo con una sonrisa desarmante, sin mostrar ninguna timidez. «Parece importante. ¿Trabaja en esos edificios altos?» Alejandro sintió un apretón inexplicable en el pecho. Hacía años que no conversaba con un niño de manera espontánea. Desde que su hija Sofía murió a los 6 años, víctima de leucemia, había evitado cualquier situación que pudiera despertar recuerdos dolorosos. «Sí, trabajo», respondió, sorprendiéndose de su propia paciencia. «¿Y tú? ¿Qué haces aquí sola?» «No estoy sola»,
Apuntó hacia un grupo de otros niños que jugaban más adelante, cerca de un puesto de periódicos. La tía Ana fue a buscar nuestra merienda en la fundación. Ella siempre cuida de nosotros. Fue entonces que una idea absurda brotó en la mente de Alejandro. Quizás era el calor excesivo o tal vez el estrés de la reunión, pero se escuchó diciendo algo completamente fuera de su carácter habitual. ¿Ves esa caja fuerte dentro de la joyería? Apuntó hacia la vitrina, donde una caja fuerte ornamentada estaba en exhibición. Si logras abrir esa caja fuerte, 50 millones de pesos serán tuyos. La niña inclinó la cabeza, estudiándolo con una seriedad desconcertante. Por un momento, Alejandro pensó que ella se reiría de la broma o simplemente ignoraría su provocación. En lugar de eso, se levantó, sacudiendo el polvo de sus pantalones desgastados, y lo miró directamente a los ojos. 50 millones de pesos es mucho dinero, dijo, con una madurez que no combinaba con su edad. Podría ayudar a mucha gente. Acepto tu desafío, pero solo si prometes una cosa. Alejandro arqueó una ceja, intrigado por el giro en la conversación. ¿Qué cosa? Si logro abrir la caja fuerte, tienes que prometer que ayudarás a todos los niños que viven aquí en la calle conmigo. Está Mateo, que no tiene zapatos, Valentina, que siempre tiene hambre, y el pequeño Nicolás, que se enferma seguido porque no tiene medicina. La respuesta golpeó a Alejandro como un puñetazo en el estómago. Allí estaba una niña de 8 años, viviendo en condiciones precarias, y su primera preocupación no era ella misma, sino otros niños en situaciones similares. Se quedó en silencio durante largos segundos, observando aquellos ojos castaños que parecían ver directamente en su alma. «¿Cómo te llamas?», preguntó, su voz saliendo más ronca de lo que pretendía. «María, pero todos me llaman Dudy», extendió su pequeña mano en un saludo formal. «¿Y usted? ¿Alejandro?», apretó la delicada mano, sintiéndose extrañamente vulnerable. «Alejandro Mendoza». El nombre no significaba nada para la niña, lo que trajo un alivio inesperado a Alejandro. En los últimos años, rara vez podía tener una conversación genuina sin que la persona supiera exactamente quién era y cuánto dinero poseía. «Entonces, señor Alejandro, ¿tenemos un acuerdo?». Dudy extendió nuevamente la mano. «Yo abro la caja fuerte, gano los 50 millones, y usted ayuda a mis amigos». Alejandro dudó. Parte de él quería simplemente... Alejandro Mendoza se alejó, volviendo a su mundo controlado de hojas de cálculo y reuniones donde las emociones imprevistas no tenían cabida. Pero había algo en esa niña, su generosidad natural, su valentía ante la adversidad, su negativa a aceptar el mundo tal como era, que despertaba una parte de sí mismo que creía haber enterrado junto con Sofía. «Tenemos un acuerdo», dijo finalmente, estrechando la pequeña mano. En ese momento, mientras el sol de diciembre seguía castigando la avenida Paseo de la Reforma y el tráfico mantenía su ritmo frenético, ninguno de los dos imaginaba que esa aparentemente inocente broma estaba a punto de transformar completamente sus vidas, revelando verdades sobre familia, propósito y el verdadero significado de la riqueza. Enero llegó a Ciudad de México con sus características lluvias torrenciales, transformando las calles en ríos temporales y trayendo un alivio bienvenido al calor sofocante del verano. Alejandro Mendoza no podía sacar de su cabeza el encuentro con la niña. Durante las 3 semanas que siguieron al episodio en Paseo de la Reforma, se encontró alterando intencionadamente su ruta diaria, esperando reencontrarla, aunque no lo admitiera ni para sí mismo. Fue en una mañana de martes, cuando la llovizna fina dejaba el aire más fresco, que finalmente la encontró de nuevo. Ana estaba frente a un pequeño edificio en Coyoacán, junto con otros niños, todos uniformados con camisetas azules que llevaban escrito Fundación Esperanza Viva.
Ella lo reconoció de inmediato, saludando con entusiasmo. «Señor Alejandro, ¿vino a llevarme al cofre?», gritó ella corriendo en su dirección, sin preocuparse por las salpicaduras del agua acumulada en las aceras irregulares. Antes de que Alejandro pudiera responder, una voz femenina interrumpió el encuentro. «Ana, ¿cuántas veces te he dicho que no hables con extraños en la calle?». Alejandro se volvió y vio a una mujer caminando rápidamente hacia ellos. Su cabello castaño oscuro estaba recogido en un moño práctico, algunos mechones rebeldes escapando de la estructura debido a la humedad. Llevaba una blusa blanca ligeramente arrugada y unos jeans, cargando una carpeta de cuero desgastada y un paraguas pequeño. Sus ojos verdes mostraban una mezcla de preocupación maternal y autoridad profesional. «Pero tía Valentina, él no es un extraño», protestó Ana. «Este es Alejandro, el hombre de los 50 millones que te conté». La mujer se detuvo abruptamente, sus ojos entrecerrándose mientras analizaba a Alejandro de pies a cabeza. El traje impecable, el reloj caro, los zapatos que costaban más de lo que muchas personas ganaban en un mes. Todo en él gritaba privilegio y poder. «Valentina Oliveira», se presentó con frialdad profesional, extendiendo la mano de forma protocolar. «Soy la asistente social responsable de estos niños. Imagino que usted es otro empresario intentando limpiar su conciencia con caridad para obtener beneficios fiscales». La rudeza de la aproximación sorprendió a Alejandro. Estaba acostumbrado a la adulación, a personas que medían cada palabra con la esperanza de obtener algún favor. La hostilidad directa de Valentina era casi refrescante, aunque irritante. «Alejandro Mendoza», respondió él, estrechando su mano con más firmeza de lo necesario. «Y no estoy buscando beneficios fiscales. Hice una apuesta con Ana». «¿Una apuesta?». Valentina frunció el ceño, tirando instintivamente de la niña hacia más cerca de sí. «¿Qué tipo de adulto responsable hace apuestas con niños de 8 años?» «El tipo que desafía a una niña brillante a mostrar su potencial», replicó Alejandro, sintiéndose a la defensiva. «¿Viste sus habilidades matemáticas? Ayer resolvió un problema de interés compuesto que le presenté, usando solo su cabeza». La expresión de Valentina cambió ligeramente. Durante los 6 meses que había cuidado de Ana, había notado la capacidad excepcional de la niña con los números, pero nunca había encontrado recursos para desarrollar adecuadamente ese talento. «50 millones es una broma cruel», dijo ella, su voz cargada de amargura. «Estos niños ya enfrentan suficientes decepciones sin que los adultos vengan a alimentar fantasías imposibles». «¿Quién dijo que es imposible?». Alejandro sacó de su bolsillo una tarjeta de visita y se la extendió a Valentina. «Montenegro Holdings. Tal vez ya haya oído hablar». Valentina tomó la tarjeta con dedos temblorosos. Claro que conocía el nombre. Cualquier persona que trabajara en el tercer sector en Ciudad de México lo conocía. Alejandro Mendoza era una leyenda, el empresario que había construido un imperio financiero a partir de la nada. Pero también era... «Usted», susurró ella, el color desapareciendo de su rostro. «Usted es socio de Montenegro y Asociados». «Lo era», corrigió Alejandro, extrañado por el cambio súbito en su comportamiento. «Mi antiguo socio falleció hace algunos años». «¿Por qué es relevante?». Valentina dio un paso atrás, como si hubiera recibido una bofetada. Sus manos comenzaron a temblar visiblemente, y Ana, percibiendo la tensión, se aferró a su blusa. «Tía Valentina, ¿qué pasó?». «Te pusiste pálida», dijo la niña preocupada. «Sebastián Oliveira», Valentina dijo, su voz apenas pasando de un susurro. «Mi padre, su antiguo socio». El mundo de Alejandro pareció girar. Sebastián Oliveira había sido su mejor amigo desde la universidad, su socio en la construcción de la empresa, el padrino de Sofía. Su muerte súbita por infarto, 5 años atrás,
había dejado no solo un vacío personal, sino también una confusión financiera que Alejandro nunca había logrado entender completamente. Sebastián era su padre. Alejandro sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Lo era, hasta que su asociación con usted llevó a nuestra familia a la ruina. Valentina escupió las palabras con veneno acumulado de años. Cuando papá murió, descubrimos que ustedes habían hecho inversiones arriesgadas, que dejaron a nuestra familia con una deuda de 3 millones de pesos mexicanos. Perdí mi casa, mi universidad privada, todo. Tuve que abandonar la carrera de psicología para trabajar y pagar las deudas que ustedes crearon. Alejandro se quedó en silencio, procesando la acusación. Después de la muerte de Sebastián, se había alejado de los negocios durante meses, consumido por su propio dolor por la pérdida de Sofía, que había ocurrido solo 2 semanas después. Cuando regresó, su contador le había explicado que Sebastián había hecho algunas inversiones no autorizadas que salieron mal, pero Alejandro nunca había investigado los detalles. Confiaba. Yo no sabía, dijo finalmente, su voz cargada de sinceridad. Sebastián nunca me dijo sobre problemas financieros. Si lo hubiera sabido... Guarda tus disculpas para alguien que las crea, interrumpió Valentina, tomando a Ana de la mano. Ana, vámonos. Este hombre no tiene nada bueno que ofrecer. Pero ¿y el cofre?, protestó Ana resistiendo el tirón. Su Rafael prometió. Algunos adultos hacen promesas que no piensan cumplir, dijo Valentina, lanzando una mirada envenenada a Rafael. Es una lección importante que necesitas aprender. Rafael observó a las dos alejarse, Valentina caminando rápidamente, mientras Ana miraba hacia atrás con confusión y tristeza. Por un momento, consideró simplemente dejarlas ir, volver a su vida ordenada y controlada. Pero algo en la forma en que Ana lo había mirado, no con decepción, sino con una fe inquebrantable de que él cumpliría su palabra, hizo que corriera tras ellas. «Valentina, espera», gritó, alcanzándolas en la esquina. «Tienes razón sobre tu padre. Debo una explicación y una compensación, pero no castigues a Ana por los errores del pasado». Valentina se dio la vuelta, sus ojos verdes brillando con lágrimas contenidas. «Usted cree que el dinero resuelve todo, ¿no? Que puede comprar perdón, absolución». «No», respondió Rafael con brutal honestidad. «Pero puedo intentar hacer lo que es correcto. Y hacer lo que es correcto incluye cumplir una promesa hecha a una niña que merece ver que aún existen adultos confiables en el mundo». La lluvia comenzó a caer más fuerte, forzando a los tres a refugiarse bajo la marquesina de una panadería. El aroma de panes frescos y café se mezclaba con el olor de la lluvia en el asfalto, creando una atmósfera íntima y cargada de emociones no dichas. ¿Realmente piensas dejar que una niña de 8 años intente abrir un cofre de verdad?, preguntó Valentina, su ira dando paso a una curiosidad renuente. «Pienso darle todas las herramientas necesarias para tener éxito», respondió Rafael. «Y si lo logra, tengo la intención de cumplir mi parte del acuerdo, incluyendo ayudar a entender lo que realmente sucedió con las finanzas de su padre». Febrero llegó trayendo consigo el calor húmedo típico del verano peruano y la energía contagiosa del carnaval. Coyoacán se transformaba en un caldero efervescente de colores, música y alegría, con bloques de calle ocupando cada esquina. Rafael no podía concentrarse en sus negocios. En los últimos 15 días había visitado la Fundación Esperanza Viva 3 veces, siempre con la excusa de evaluar el potencial matemático de Ana. La sede de la fundación funcionaba en una casa de una planta reformada en la calle Armonía, con paredes pintadas de amarillo desvaído y un pequeño jardín al frente donde los niños jugaban durante los recesos de las actividades. El lugar respiraba simplicidad y amor, muebles donados, computadoras antiguas, pero todo impecablemente limpio y organizado.
Valentina había transformado ese espacio modesto en un refugio genuino para 15 niños en situación de vulnerabilidad. ¡Su Rafael, mire! Ana corrió hacia él, sosteniendo una hoja de papel cubierta de números y cálculos. La tía Valentina me enseñó sobre porcentajes y calculé, si usted realmente me da 50 millones, puedo ayudar a 2.500 niños durante 10 años. Rafael examinó los cálculos de la niña, impresionado con la precisión matemática y tocado por la generosidad que motivaba cada número. Al fondo podía escuchar a Valentina hablando por teléfono con un tono de voz tenso. Doctor Enrique, usted necesita entender que no tenemos condiciones de pagar los honorarios íntegros ahora. Sí, sé que son 3.000 pesos en atraso, pero los niños dependen de este acompañamiento psicológico. Por favor, déjenos más 2 semanas. Cuando ella colgó, Rafael notó cómo sus hombros se encorvaron ligeramente. El peso de la responsabilidad por tantas vidas pequeñas estaba claramente cobrando su precio. Durante las últimas semanas había observado cómo ella trabajaba incansablemente, llegando antes de las 7 de la mañana y saliendo después de las 8 de la noche, siempre con una sonrisa forzada para no preocupar a los niños. ¿Problemas financieros?, preguntó él, acercándose a ella. Valentina secó discretamente una lágrima en la esquina del ojo. «Nada que sea de su cuenta», respondió, pero su voz traicionaba el cansancio. 3.000 pesos, dijo Rafael casualmente. ¿Es lo que debe al psicólogo? ¿Cómo usted estaba escuchando mi conversación? Valentina se dio la vuelta hacia él, los ojos verdes flameando de indignación. Es difícil no escuchar cuando estás hablando a 3 metros de distancia. Rafael sacó el talonario de cheques del bolsillo. Déjame ayudar. No quiero su caridad. Valentina golpeó el pie cruzando los brazos. Ya dije que no acepto nada que venga de usted. ¿Y si no fuera caridad? Rafael se apoyó en la pared, estudiándola. ¿Y si fuera una inversión? ¿Inversión en qué? En la educación de Ana. Oficialmente estaré pagando por clases particulares de matemáticas para ella. Extraoficialmente usarás el dinero donde más necesites. Valentina dudó. Su integridad luchaba contra la necesidad práctica. Había 15 niños dependiendo de la fundación, y el orgullo no alimentaba a nadie. ¿Por qué está haciendo esto?, preguntó ella, bajando la guardia por un momento. Rafael miró por la ventana, observando a Ana enseñar cálculos básicos a los otros niños. Porque hace 5 años perdí a mi hija, Sofía. Ella tendría casi la edad de Ana hoy. Tal vez esté tratando de honrar su memoria, ayudando a una niña que tiene el mismo brillo en los ojos que ella tenía. La confesión inesperada desarmó a Valentina completamente. Durante semanas había construido una imagen de Rafael como un empresario frío y calculador, pero el dolor genuino en su voz revelaba una vulnerabilidad humana que no esperaba encontrar. «Lo siento mucho por su pérdida», dijo ella suavemente. «No lo sabía. Pocas personas lo saben. No me gusta usar el dolor como moneda de cambio por simpatía». Rafael se enderezó, volviendo a su postura profesional. «Entonces, ¿aceptas la inversión en la educación de Ana?». Valentina asintió con reluctancia, y Rafael llenó el cheque. Cuando ella vio el valor, 15.000 pesos, sus ojos se abrieron de par en par. «Eso es mucho más». «¿De qué 3.000? Son 5 meses de clases particulares pagadas por adelantado», explicó él con una media sonrisa. «Considera los intereses por tener que soportar mi presencia aquí». Fue en ese momento que el caos comenzó. El bloque del Callejón, una de las manifestaciones carnavalescas más tradicionales de Coyoacán, había comenzado su presentación en la calle frente a la fundación. El sonido ensordecedor de tambores, bombos y maracas invadía el ambiente, mezclándose con los gritos animados de los festejantes disfrazados.
Los niños corrieron hacia la ventana, hipnotizados por el espectáculo de colores y movimiento. «¿Puedo ver de cerca, tía Valentina? ¡Por favor!», imploró Ana, saltando de ansiedad. «Solo por 5 minutos, y no salgas de la puerta», acordó Valentina, que conocía la importancia del carnaval en la cultura mexicana y no quería privar a los niños de la experiencia. Alejandro observó por la ventana cómo Ana se mezclaba con los otros niños en la acera, todos deslumbrados con los festejantes que pasaban en carros alegóricos improvisados. Había algo mágico en la forma en que el carnaval disolvía temporalmente las barreras sociales. Ricos y pobres, niños y adultos, todos unidos por la música y la alegría colectiva. Fueron solo 10 minutos de distracción, 10 minutos en los cuales Valentina atendió una llamada urgente del ayuntamiento sobre documentación de la fundación, y Alejandro revisó correos en su teléfono inteligente. Cuando volvieron a mirar por la ventana, los otros niños estaban allí, pero Ana había desaparecido. «¿Dónde está Ana?», preguntó Valentina, su voz subiendo una octava. «Estaba justo aquí», gritó Mateo, un niño de 10 años. Dijo que vio algo interesante y corrió detrás de un hombre disfrazado de payaso. La sangre de Valentina se heló. En sus 6 años trabajando con niños vulnerables, había visto de todo: trata infantil, abuso, secuestro. La multitud del carnaval ofrecía la cobertura perfecta para criminales con las peores intenciones. «¡Ana!», gritó corriendo hacia la calle, abriendo camino entre los festejantes. «¡María!». Alejandro la siguió inmediatamente, su mente empresarial entrando en modo de crisis. «Tú quédate aquí con los otros niños», le dijo a Mateo. «Valentina, vamos a separarnos. Tú ve a la derecha, yo iré a la izquierda. Si no la encontramos en 15 minutos, llamamos a la policía». La búsqueda desesperada por los callejones y rincones de Coyoacán reveló a Alejandro un lado de Ciudad de México que nunca había experimentado. En las calles adyacentes al carnaval encontró una red compleja de personas en situación de calle que se conocían por nombre, compartían información y se cuidaban mutuamente con una solidaridad que lo sorprendió profundamente. Una niña de 8 años, cabello en trenzas, preguntó una mujer de unos 60 años, sentada frente a una panadería cerrada. «La vi correr detrás de un payaso hace unos 20 minutos. Fueron en dirección a la Plaza de la República». «¿Parecía asustada?», preguntó Alejandro, agachándose para estar a la altura de los ojos de la mujer. «No, señor, parecía decidida, como si supiera exactamente a dónde iba». Alejandro corrió hacia la Plaza de la República, su corazón latiendo descompasadamente. En 20 años de negocios había enfrentado crisis financieras, intentos de sabotaje y presiones políticas, pero nada lo había preparado para el terror puro de un niño perdido bajo su responsabilidad. Fue cuando escuchó su voz. «Señor Alejandro, tía Valentina, estoy aquí». Ana estaba en el centro de una pequeña multitud, conversando animadamente con un hombre disfrazado de payaso que sostenía un cartel: «Mago Risitas, entretenimiento para fiestas infantiles, especialidad en cofres mágicos». «Ana», Alejandro llegó corriendo, seguido de cerca por Valentina, que había oído los gritos. «¿Por qué saliste corriendo así? Estábamos desesperados». «Lo siento, señor Alejandro», dijo ella, sin mostrar ningún arrepentimiento real. «Pero mira, el mago Risitas sabe cómo abrir cofres. Él puede enseñarme y yo puedo intentar abrir el cofre de la joyería». El alivio de encontrarla a salvo fue tan intenso que Alejandro tuvo que apoyarse en un poste. Valentina se agachó y abrazó a Ana con fuerza, susurrando palabras de alivio y reprimenda cariñosa. «La próxima vez, avisas antes de salir corriendo detrás de payasos desconocidos. ¿Está bien?», dijo Alejandro, su voz aún temblorosa. «Lo prometo, señor Alejandro. Pero, ¿usted va a hablar con el mago Risitas?». Alejandro miró al hombre disfrazado.
En realidad, un señor de unos 50 años con ojos amables y una sonrisa genuina. Especialidad en cofres mágicos. Trucos de magia, en realidad, explicó el hombre. Pero he aprendido algunas cosas sobre mecánica de cerraduras a lo largo de los años. La niña me contó sobre su apuesta. Historia interesante. En ese momento, mientras la música del carnaval continuaba de fondo y la multitud colorida fluía a su alrededor, Alejandro se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado. El miedo de perder a Ana había despertado en él un instinto protector que no sentía desde hacía años. Y por la forma en que Valentina lo miraba, no más con hostilidad pura, sino con una gratitud renuente, comenzó a sospechar que tal vez, solo tal vez, esa apuesta absurda se estaba transformando en algo mucho más profundo y significativo de lo que cualquiera de ellos había imaginado. Marzo llegó con sus tardes de calor intenso y chaparrones repentinos, típicos del fin del verano mexicano. Alejandro había establecido una rutina. Todos los martes y jueves pasaba 2 horas en la Fundación Esperanza Viva, oficialmente supervisando las clases particulares de Ana, pero en la práctica observando el funcionamiento de ese pequeño universo de esperanza que Valentina había creado. La Casa Amarilla en la calle Armonía se había convertido en un refugio inesperado para él. Lejos de las presiones corporativas, de las miradas calculadoras de los socios y de las constantes exigencias de los hijos, Alejandro encontraba una paz que no experimentaba desde hacía años. Ana se había convertido en su proyecto personal. Había traído libros de matemáticas avanzadas, juegos de lógica importados e incluso una tablet para que ella pudiera acceder a cursos en línea de programación básica. «Tía Valentina, mira». Ana corrió hacia la mesa donde Valentina organizaba documentos, sosteniendo la tablet. «Aprendí a hacer un programa que calcula cuántas canastas básicas podemos comprar con diferentes cantidades de dinero». Valentina sonrió, genuinamente, observando los códigos simples que la niña había escrito. En las últimas semanas, la hostilidad inicial hacia Alejandro había dado lugar a una convivencia respetuosa, casi amigable. Ella no podía negar que la presencia de él estaba transformando positivamente no solo la vida de Ana, sino de todos los niños de la fundación. «Muy bien, cariño. Muéstrale a don Alejandro lo que aprendiste sobre intereses compuestos ayer». Alejandro se acercó, ajustando las gafas de lectura que había comenzado a usar recientemente. A sus 42 años, pequeños signos de la edad comenzaban a aparecer, pero había algo diferente en su apariencia. Sus ojos parecían más vivos, menos cargados de la frialdad empresarial que lo caracterizaba. «Don Alejandro, si usted invierte 1.000.000 pesos a 12% al año, en 10 años tendrá 3.100.000 pesos», anunció Ana orgullosamente. «Y si invierte en educación para niños pobres, el retorno social es infinito». La observación ingenua de la niña impactó a Alejandro como una revelación. Durante 2 décadas había medido el éxito solo en números absolutos. Facturación, margen de ganancia, valor de mercado. Pero allí, en esa sala modesta, una niña de 8 años le estaba enseñando sobre un tipo diferente de rentabilidad. «Ana, ¿puedo hacerte una pregunta personal?», dijo Alejandro, sentándose en la pequeña silla de plástico a su lado. «Claro, puede preguntar lo que quiera. ¿Recuerdas cómo llegaste aquí? ¿De dónde venías antes de conocer a tía Valentina?». La pregunta hizo que Valentina levantara la vista de los documentos, curiosa. En 6 meses cuidando de Ana, nunca había logrado obtener de la niña información clara sobre su pasado. La niña hablaba vagamente sobre antes de la calle, pero siempre cambiaba de tema cuando se le presionaba. Ana guardó silencio por un momento, sus pequeños dedos jugando con la pulsera de cuentas que siempre usaba.
Recuerdo estar en un lugar muy frío, con mucho ruido de coches, dijo lentamente. Había un edificio muy alto, todo de vidrio, y yo estaba sentada en la acera con una caja de cartón. El corazón de Alejandro se disparó. ¿Un edificio alto, todo de vidrio? Sí, y había un hombre de traje que siempre pasaba por allí. Estaba triste. Siempre miraba al suelo. Yo me preguntaba por qué nunca sonreía. Alejandro sintió como si el aire hubiera sido succionado de sus pulmones. Ana, ¿recuerdas cuándo sucedió eso? ¿Qué época del año era? Hacía frío, pero no estaba lloviendo. Cerró los ojos concentrándose. Había muchas luces de colores en los árboles, como si fuera una fiesta, y yo tenía mucha hambre. Diciembre, susurró Alejandro. Estabas allí en diciembre. Valentina notó el cambio en el tono de voz de él y se acercó. Alejandro, ¿qué está pasando? Estás pálido. Alejandro sacó el celular del bolsillo con manos temblorosas y le mostró a Ana una foto de la fachada del edificio Montenegro Holdings. ¿Era este edificio? Los ojos de Ana se iluminaron. Sí, ese mismo. ¿Usted conoce ese lugar? Es mi edificio, dijo Alejandro, su voz apenas superando un susurro. Ana, fuiste encontrada frente a mi edificio hace 8 años. ¡Qué extraña coincidencia!, murmuró Valentina, pero algo en la expresión de Alejandro le hizo darse cuenta de que había más en la historia. Alejandro se levantó abruptamente, caminando hacia la ventana. Afuera los jacarandás estaban floreciendo, sus flores moradas alfombrando la calle con una belleza melancólica. No fue coincidencia, dijo finalmente. Ana, fuiste encontrada el 15 de diciembre de 2016. ¿Cómo puedes estar seguro de la fecha?, preguntó Valentina. Alejandro se volvió hacia ellas y sus lágrimas contenidas durante años finalmente comenzaron a caer. Porque fue el día en que mi hija Sofía murió. El silencio que siguió fue ensordecedor. Solo el ruido distante del tráfico de Coyoacán y el sonido de los niños jugando en el pequeño patio llenaban el ambiente cargado de emoción. Sofía había luchado contra leucemia durante 2 años, continuó Alejandro, su voz entrecortada. Ella murió a las 3 de la tarde del 15 de diciembre, en el Hospital de la Mujer. Estaba tan destrozado que no podía ni conducir. Pedí a mi chofer que me recogiera, y cuando me dejó en el edificio, a las 7 de la noche, me senté en la acera y lloré como un niño. Ana lo observaba con fascinación, como si estuviera armando un rompecabezas complejo en su mente. Recuerdo a un hombre llorando, dijo suavemente. Estaba sentado justo a mi lado, pero no me veía. Quería ayudar, pero no sabía cómo. Las lágrimas de Alejandro cayeron con más intensidad. Durante años creí que Dios había llevado a mi hija para castigarme por algo. Pero ahora estoy comenzando a pensar que tal vez Él no se llevó a Sofía. Tal vez Él te envió a ti. Valentina sentía su propia garganta apretada por la emoción. La coincidencia era tan extraordinaria que desafiaba cualquier explicación lógica. O tal vez no era coincidencia. Tal vez simplemente era destino. Don Alejandro, dijo Ana, levantándose de la silla y caminando hacia él. Usted no necesita estar más triste. Sofía debe estar feliz en el cielo sabiendo que usted está cuidando de mí. Alejandro se agachó y abrazó a la niña con una fuerza desesperada, como si ella pudiera desaparecer en cualquier momento. Ana, ¿puedo hacerte una pregunta muy importante? Claro. Si pudiera adoptarte oficialmente, si pudiera ser mi hija de verdad, ¿te gustaría? La pregunta sorprendió tanto a Ana como a Valentina. La niña se apartó un poco, estudiando el rostro de Alejandro con su madurez característica. Pero ya tengo a tía Valentina, dijo finalmente. Ella me cuida todos los días. Si soy su hija, ella se quedará sola. Alejandro miró a Valentina, que claramente estaba luchando contra sus propias emociones. En los últimos meses, ella se había vuelto genuinamente apegada a Ana,
y la idea de perderla era aterradora. «¿Y si tía Valentina viniera con nosotros?», sugirió Alejandro impulsivamente. «¿Y si ustedes? ¿Qué pasaría si dos fueran mi familia?». La sugerencia fue tan inesperada que Valentina casi se atraganta. «Alejandro, no puedes estar hablando en serio». «Estoy completamente en serio». Se levantó, mirándola directamente. «Valentina, en los últimos 2 meses me has mostrado lo que significa vivir con propósito. Ana me ha mostrado lo que es el amor incondicional. Ustedes dos han despertado en mí una parte que creía que había muerto junto con Sofía». «Eso es una locura», murmuró Valentina, pero sus ojos verdes traicionaban una vulnerabilidad que intentaba ocultar. «Apenas nos conocemos. Eres multimillonario. Yo soy trabajadora social. Vivimos en mundos completamente diferentes». «Ya no vivimos en mundos diferentes», dijo Alejandro, tomando sus manos. «Ahora vivimos en el mismo mundo. El mundo donde lo que importa no es cuánto dinero tienes, sino cuántas vidas puedes tocar». Ana observaba el intercambio entre los adultos con genuino interés. «Tía Valentina, si el señor Alejandro fuera nuestro papá, ¿eso significaría que tendría una familia de verdad?». La pregunta inocente rompió las últimas defensas de Valentina. Durante toda su vida adulta se había sacrificado por los demás, primero por sus padres adictos al trabajo, luego por los niños de la fundación. La posibilidad de que alguien quisiera cuidarla, de formar una familia no tradicional pero real, era un sueño que no se permitía tener. «Sí, significaría eso, querida», dijo ella, con la voz entrecortada. «Significaría que tendríamos una familia muy especial». Alejandro sintió como si un peso de 5 años hubiera sido levantado de sus hombros. Allí, en esa sala modesta en Coyoacán, con el olor a café fresco viniendo de la pequeña cocina y el sonido de los niños jugando en el patio, había encontrado algo que todo su dinero jamás podría comprar: un verdadero hogar. «Entonces está decidido», anunció Ana con toda la autoridad que sus 8 años permitían. «Pero aún quiero abrir esa caja fuerte. Una promesa es una promesa». Alejandro rió a través de las lágrimas. «Una promesa es una promesa», concordó él. «Y tengo la intención de cumplir cada palabra». Afuera, las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo púrpura del atardecer en la Ciudad de México, testigos silenciosos del momento en que 3 vidas solitarias se unieron para formar algo más fuerte y bello de lo que cualquiera de ellas podría haber imaginado por sí sola. Abril llegó con sus días soleados y noches frescas, marcando el inicio del otoño en la Ciudad de México. Alejandro había pasado las últimas 2 semanas reorganizando su vida personal y profesional, preparándose para formalizar la adopción de Ana y oficializar su relación con Valentina. Sin embargo, cuando convocó una reunión familiar extraordinaria para comunicar sus intenciones, descubrió que no todos recibirían los cambios con entusiasmo. La oficina en el 46º piso del edificio Montenegro Holdings ofrecía una vista panorámica de Ciudad de México, con sus rascacielos extendiéndose hasta el horizonte como un bosque urbano de concreto y vidrio. La mesa de reuniones de madera de jacarandá macizo, que había presenciado decisiones multimillonarias a lo largo de los años, ahora se convertiría en el escenario de un enfrentamiento familiar que cambiaría para siempre la dinámica de la familia Montenegro. Sebastián Montenegro, hijo de 26 años, era una versión más joven y ambiciosa de Alejandro. Graduado en Administración de Empresas por la Universidad Panamericana, con un MBA en Harvard, había ingresado en los negocios familiares con la determinación de expandir aún más el imperio financiero. Su cabello oscuro perfectamente alineado, el traje Armani impecable y el reloj Patek Philippe demostraban su dedicación a las apariencias y al estatus social. Valentina Montenegro, de 24 años, había elegido un camino diferente.
Graduada en Derecho por la UNAM, se especializó en Derecho Empresarial y actuaba como asesora legal de la holding familiar. Su cabello rubio platinado, siempre recogido en un moño estricto, y sus trajes femeninos austeros reflejaban su personalidad controladora y meticulosa. «Papá, ¿esta reunión es sobre la expansión a Perú?», preguntó Sebastián, consultando su agenda en el teléfono. «Porque tengo un almuerzo importante con representantes del Banco Santander a la 1:30 p.m. «No, Sebastián. Es sobre cambios en mi vida personal que afectarán directamente nuestra estructura familiar». Alejandro respiró hondo, preparándose para la tormenta que se avecinaba. «Tengo la intención de adoptar a una niña de 8 años y casarme con su madre adoptiva». El silencio que siguió fue tan espeso que parecía poder cortarse con un cuchillo. Sebastián pausó con el café a medio camino de la boca, mientras Valentina dejó caer la pluma sobre los documentos que estaba revisando. «Estás bromeando, ¿verdad?», dijo Valentina finalmente, su voz cargada de incredulidad. «Papá, tienes 42 años, pasaste por un periodo difícil tras la muerte de Sofía, pero eso no significa que debas sustituirla por una niña cualquiera de la calle». «Ana no es una niña cualquiera de la calle», Alejandro respondió con firmeza, sintiendo la ira crecer. «Es una niña extraordinaria, con un potencial intelectual impresionante y una bondad que ustedes dos harían bien en aprender». Sebastián se recuperó del shock inicial y asumió su postura corporativa. «Papá, entiendo que estés pasando por una crisis existencial, pero necesitamos ser prácticos. ¿Una adopción a los 42 años? ¿Un matrimonio con una...? ¿Cuál es su profesión de nuevo?» «Trabajadora social», respondió Alejandro secamente. «Una trabajadora social», continuó Sebastián con desdén. «Papá, ¿te das cuenta de cómo esto afectará nuestra imagen corporativa, a nuestros inversores internacionales, nuestra posición en los círculos sociales de Ciudad de México?» «¿Nuestra posición en los círculos sociales?» Alejandro se levantó abruptamente, su paciencia agotándose. «Sebastián, ¿cuándo te preocupaste tanto por las apariencias que olvidaste ser humano?». Valentina intervino, asumiendo su tono de abogada. «Papá, no estamos cuestionando tu humanidad. Estamos cuestionando tus decisiones financieras. ¿Eres consciente de que una nueva esposa tendría derechos legales sobre nuestro patrimonio? ¿Y que una hija adoptiva se convertiría en heredera automática?». La pregunta reveló el verdadero miedo de los hijos de Alejandro. No era preocupación por su felicidad, sino terror de que su herencia multimillonaria se diluyera. «Ustedes están preocupados por el dinero», dijo Alejandro, su voz cargada de decepción. «Sus propios hijos están preocupados de que yo encuentre felicidad porque eso puede afectar sus cuentas bancarias. No se trata solo de dinero, es sobre responsabilidad», exclamó Sebastián, levantándose de la silla. «Tienes empleados que dependen de tus decisiones, accionistas que confiaron en ti, un legado familiar que hemos construido juntos». «¿Legado?». Alejandro se rió amargamente. «¿Qué legado, Sebastián? ¿Un montón de dinero acumulado en cuentas offshore? ¿Edificios con nuestro nombre? Eso no es legado, eso es vanidad». Valentina sacó una carpeta de documentos de su bolso de joyería Cartier. «Padre, me tomé la libertad de consultar a nuestro departamento legal sobre las implicaciones de una adopción a tu edad. Hay cuestiones complejas de sucesión que deben ser consideradas». «¿Investigaste mi vida personal a mis espaldas?». Alejandro sintió como si hubiera recibido un golpe en el estómago. «Es mi función proteger los intereses de la familia», respondió Valentina fríamente. «Y francamente, tus decisiones recientes sugieren que no estás pensando con claridad». La acusación golpeó a Alejandro como una bofetada. Durante 20 años
Había sacrificado su salud, sus relaciones y su felicidad para construir el imperio que ahora garantizaba el futuro lujoso de sus hijos. Y ellos estaban cuestionando su cordura porque finalmente había encontrado algo que lo hacía genuinamente feliz. ¿Quieren saber la verdad?, dijo Alejandro, caminando hacia la ventana panorámica. En los últimos 2 meses, con Ana y Camila, he sido más feliz que en los últimos 5 años. Redescubrí lo que significa tener un propósito más allá de acumular riqueza. ¿Propósito? Sebastián se rió sarcásticamente. Padre, nuestro propósito es mantener y expandir lo que tú construiste. Es garantizar que la familia Mendoza siga siendo influyente por generaciones. ¿Y de qué sirve ser influyente si no usamos esa influencia para hacer el bien?, replicó Alejandro. ¿Saben cuántos niños viven en las calles de Ciudad de México? Más de 15,000. ¿Saben cuánto gastamos al mes en vinos importados? Lo suficiente para alimentar a 300 familias. Valentina suspiró dramáticamente. Padre, nadie está diciendo que no puedes hacer caridad. Tenemos la Fundación Mendoza precisamente para eso. Pero hay una diferencia entre ayudar profesionalmente e involucrarse emocionalmente hasta el punto de adoptar niños y casarse con personas de clases sociales diferentes. La frase prejuiciosa fue la gota que colmó el vaso. Alejandro se volvió hacia sus hijos, y ellos vieron en sus ojos una determinación que conocían bien, la misma que él demostraba cuando tomaba decisiones empresariales irrevocables. Muy bien, dijo con una calma peligrosa. Ya que ustedes están tan preocupados por el patrimonio familiar, voy a facilitar las cosas. A partir de mañana, ustedes dos asumirán completamente las operaciones de Mendoza Holdings. Padre, ¿qué estás diciendo?, preguntó Sebastián alarmado. Estoy diciendo que me retiro de la presidencia ejecutiva. Quieren control total de las decisiones financieras. Ahora lo tienen. Pero a cambio, quiero total libertad para vivir mi vida personal como yo elija. Valentina se levantó rápidamente. No puedes estar hablando en serio, retirarte a los 42 años. ¿Por qué no? Tengo suficiente dinero para vivir cómodamente el resto de mi vida, incluso si dono el 90% de lo que poseo. Alejandro caminó hacia la puerta. Y eso es exactamente lo que pretendo hacer. ¡Padre, espera!, gritó Sebastián. Podemos hablar de esto de manera racional. ¿Racional? Alejandro se detuvo en el umbral de la puerta. Sebastián, Valentina, los amo incondicionalmente. Son mis hijos y siempre lo serán. Pero no voy a permitir que me chantajeen emocionalmente para renunciar a la primera oportunidad real de felicidad que tengo en 5 años. ¿Y si nos negamos a asumir la empresa?, preguntó Valentina, en un último intento de chantaje. Alejandro sonrió tristemente. Entonces venderé todo y donaré el dinero a organizaciones benéficas. Ustedes eligen dirigir un imperio multimillonario o explicar a sus futuros hijos por qué su abuelo prefirió donar toda la fortuna de la familia a aceptar chantaje emocional. La amenaza era real y los hijos lo sabían. Alejandro Mendoza nunca hacía amenazas vacías. Cuando tomaba una decisión, cumplía hasta el final. «Padre», dijo Sebastián, su arrogancia dando paso a la desesperación, ¿realmente harías eso? ¿Destruirías todo lo que hemos construido por causa de una niña que conoces desde hace 2 meses? Alejandro miró por última vez la oficina que había sido su segundo hogar durante 2 décadas. Sebastián, no estoy destruyendo nada. Estoy finalmente construyendo algo que realmente importa, una familia basada en el amor, no en el dinero. Cuando las puertas del ascensor se cerraron detrás de él, Alejandro sintió un peso inmenso ser retirado de sus hombros. Afuera, el otoño en Ciudad de México pintaba los árboles con tonos dorados, y por primera vez en años, el futuro parecía brillante y lleno de posibilidades infinitas. Ana lo estaba esperando en la fundación con un dibujo nuevo,
una familia de 3 personas de la mano frente a una casa amarilla. Para nuestro nuevo comienzo, su Alejandro, dijo, entregándole el papel. Alejandro abrazó a la niña, sabiendo que había tomado la decisión más difícil y más correcta de su vida. Junio llegó a Ciudad de México, trayendo consigo el frescor agradable del invierno y el aroma inconfundible de las festividades. Coyoacán se transformaba en un hervidero de tradiciones, con banderitas de colores adornando las calles y el olor de atole, tamales y elotes asados emanando de cada esquina. La Fundación Esperanza Viva había decidido organizar su primera fiesta como forma de recaudar fondos e integrar a la comunidad local. Alejandro había pasado las últimas semanas en una montaña rusa emocional. La ruptura con Sebastián y Valentina había sido más dolorosa de lo que imaginaba. Sus hijos habían asumido el control de la empresa, pero cortaron completamente el contacto personal con él. Las únicas comunicaciones eran a través de abogados, frías e impersonales como contratos comerciales. Su Alejandro, mire cómo quedó hermoso. Ana corrió hacia él, sosteniendo un vestido de fiesta de tela de cuadros azules y rojos. Camila había pasado semanas cosiendo ropa para todos los niños de la fiesta, transformando retazos donados en disfraces encantadores. La tía Camila dijo que usted también se vestirá de fiesta. Alejandro examinó el conjunto que Camila había preparado para él. Pantalones de tela a cuadros, camisa de algodón crudo y un sombrero de paja. Era simple, despretencioso, completamente diferente de los... Alejandro se miró en el espejo improvisado de la fundación, viendo a un hombre que parecía más vivo y auténtico de lo que jamás se había sentido. «¿Cómo estoy?», preguntó, girando para mostrar su atuendo completo. «¡Perfecto para bailar la cuadrilla!», exclamó Ana, aplaudiendo. Valentina emergió de la cocina cargando una olla enorme de ponche, con su cabello castaño suelto y ondulado, usando un vestido típico que había cosido ella misma. La tela floreada realzaba sus ojos verdes y por primera vez, desde que la conoció, Alejandro la vio completamente relajada y sonriente. «Estás deslumbrante», dijo él, acercándose a ella. «Es solo un vestido viejo», respondió Valentina, sonrojándose ligeramente, pero sus ojos brillaban con una felicidad genuina. El patio de la fundación había sido transformado en un verdadero festejo. Luces de la fiesta de San Juan brillaban entre los árboles. Puestos improvisados ofrecían delicias típicas preparadas por los propios niños, y una pequeña fogata crepitaba en el centro del espacio, creando una atmósfera mágica y acogedora. Vecinos de Coyoacán se habían unido a la fiesta, trayendo a sus familias y contribuciones, creando una confraternización genuinamente comunitaria. «Alejandro», Valentina tocó su brazo suavemente, «necesitamos hablar sobre algo importante». Él notó la seriedad en su voz y la siguió hasta un rincón más reservado del patio, donde una pequeña mesa de madera estaba decorada con banderines y velas. «Es sobre Sebastián y Valentina, ¿no es así?», preguntó Alejandro, preparándose para otra conversación difícil sobre la situación con los hijos. «No, es sobre mi padre». Valentina respiró hondo, sus manos temblando ligeramente. «Alejandro, necesito contarte toda la verdad sobre lo que pasó entre ustedes». Alejandro sintió su estómago contraerse. Durante meses, esa herida había permanecido abierta entre ellos, un fantasma del pasado que ensombrecía cualquier posibilidad de un futuro genuino. «En las últimas semanas he estado investigando los documentos que quedaron de los negocios de mi papá», continuó Valentina, sacando una carpeta arrugada de su bolso. «Y descubrí algo que te va a chocar tanto como a mí». Ella abrió la carpeta, revelando extractos bancarios, contratos y correspondencias fechadas hace 5 años. «Mi padre realmente hizo inversiones arriesgadas, como se te informó.
pero no lo hizo solo, y no fue con tu aprobación. Alejandro tomó los documentos, analizándolos bajo la suave luz de las velas. Sus cejas se fruncieron a medida que absorbía la información. Este es el nombre del contador que gestionaba las finanzas de la empresa en ese momento. Valentina señaló una firma repetida en varios documentos. Marcos Santana. Él convenció a mi padre de que tú habías autorizado las inversiones verbalmente, pero nunca documentó nada oficialmente. Marcos. Alejandro susurró, las piezas del rompecabezas finalmente encajando. Él todavía trabaja para la empresa. De hecho, ahora es el contador jefe, promovido por mis hijos. Hay más. Valentina pasó las páginas, mostrando transferencias bancarias. Marcos desvió 2 millones de pesos mexicanos de las inversiones a cuentas personales. Cuando mi padre descubrió y amenazó con denunciarlo, Marcos manipuló los libros para hacer parecer que mi papá era el único responsable de las pérdidas. Alejandro sintió como si lo hubieran golpeado con un rayo. Durante 5 años había cargado con la culpa por la ruina financiera de su mejor amigo, cuando en realidad Sebastián había sido víctima del mismo esquema de corrupción. Valentina, ¿por qué no me mostraste esto antes? Ella bajó la mirada, claramente luchando contra la emoción. Porque parte de mí quería seguir culpándote. Era más fácil tener un villano específico que aceptar que mi papá fue simplemente engañado por alguien en quien confiaba. El sonido de música de mariachi y risas de los niños continuaba de fondo, creando un contraste surrealista con la intensidad de la conversación. Alejandro extendió la mano y tocó suavemente el rostro de Valentina. Nosotros dos perdimos a Sebastián por la avaricia de otra persona, dijo él, pero eso no significa que tengamos que perdernos el uno al otro. Hay una cosa más, Valentina dudó. Marcos sigue desviando dinero. Encontré evidencias de que ha estado manipulando las cuentas de Montenegro Holdings durante años. Tus hijos pueden no saberlo, pero están siendo robados sistemáticamente. Alejandro se quedó en silencio, procesando la información. A pesar de toda la amargura reciente, Sebastián y Valentina seguían siendo sus hijos. No podía simplemente ignorar el hecho de que estaban siendo engañados por el mismo hombre que había destruido la vida de Sebastián. ¿Qué quieres que haga?, preguntó él. Quiero que luches, dijo Valentina con determinación. No por la empresa, no por el dinero, sino por la justicia. Mi padre merece tener su nombre limpio, y tus hijos merecen saber la verdad sobre el hombre en quien están confiando. Fue en ese momento que Ana apareció corriendo, interrumpiendo la conversación seria. Tía Valentina, señor Alejandro, la cuadrilla va a comenzar. Ustedes prometieron bailar conmigo. Alejandro y Valentina se miraron, ambos reconociendo que esa conversación había cambiado fundamentalmente la dinámica de su relación. Ya no se trataba solo de superar el pasado, se trataba de construir un futuro basado en la verdad y la justicia. «Vamos a bailar», dijo Alejandro, extendiendo el brazo hacia Valentina. «Después lidiamos con los fantasmas». La cuadrilla que siguió fue un momento de pura magia. Alejandro, que había pasado décadas en eventos corporativos formales, descubrió la alegría simple de bailar en un patio decorado con banderines caseros. Valentina reía genuinamente por primera vez en meses, sus miedos y resentimientos temporalmente olvidados. Y Ana, en el centro de todo, irradiaba una felicidad contagiosa que recordaba a todos los presentes por qué tradiciones como esa existían. Para celebrar la vida, la comunidad y el amor en sus formas más puras. Cuando la música se detuvo y los niños se reunieron alrededor de la fogata para escuchar historias, Alejandro se dio cuenta de que estaba viviendo uno de los momentos más felices de su vida adulta. Allí, rodeado de personas que lo amaban por lo que era, no por lo que poseía, finalmente entendió lo que Sofía había intentado enseñarle en sus últimos días. La felicidad no estaba en conquistar el mundo,
sino en encontrar su lugar en él. Valentina, susurró mientras observaban a Ana contar una historia sobre cofres mágicos para los otros niños. Te amo. Las palabras salieron naturalmente, sin planificación ni vacilación. Valentina se giró hacia él, sus ojos verdes brillando a la luz de la fogata. Yo también te amo, respondió ella, sellando la confesión con un beso suave que supo a ponche y promesas de futuro. Ana, percibiendo el momento romántico, gritó desde el otro lado del patio: ¡Genial! Ahora somos oficialmente una familia. La risa colectiva que siguió resonó por Coyoacán, mezclándose con la música de otras fiestas de San Juan y creando una sinfonía urbana de alegría y esperanza. Alejandro sabía que desafíos difíciles los aguardaban, pero por primera vez en años estaba convencido de que el amor sería suficiente para superar cualquier obstáculo. Julio llegó a Ciudad de México con su frío seco característico, transformando las mañanas en momentos cristalinos, donde el vapor de la respiración se mezclaba con el aroma del café fuerte que emanaba de las panaderías de Coyoacán. Alejandro había pasado las últimas 2 semanas reuniendo evidencias sobre las irregularidades de Marcos Santana, preparándose para una confrontación que podría destruir o reconstruir definitivamente su relación con Sebastián y Valentina. La Fundación Esperanza Viva se había convertido en su cuartel general improvisado. En la mesa de la pequeña sala de reuniones, documentos, extractos bancarios y reportes de auditoría se esparcían como piezas de un rompecabezas complejo. Valentina trabajaba a su lado, su formación en Derecho siendo fundamental para organizar las evidencias de forma jurídicamente sólida. «Mira esto», dijo ella, señalando una serie de transferencias bancarias. Marcos creó 3 empresas fantasma en los últimos 2 años. Todas reciben pagos por consultoría de Montenegro Holdings, pero ninguna de ellas tiene empleados o dirección real. Alejandro examinaba los documentos con una mezcla de admiración e indignación. La sofisticación del esquema era impresionante. Marcos había construido una red compleja de corrupción que drenaba aproximadamente 500,000 pesos mexicanos mensuales de la empresa, una suma significativa incluso para una corporación multimillonaria. Lo más grave, continuó Valentina, es que las firmas de aprobación en estas transferencias son de sus hijos. Marcos los convenció de que eran inversiones estratégicas legítimas. La revelación golpeó a Alejandro como un puñetazo en el estómago. Sebastián y Valentina no eran cómplices de la corrupción, eran víctimas de ella, exactamente como había sido el padre de Valentina 5 años atrás. «Ana, ven aquí un segundo», llamó Alejandro. La niña estaba en el patio enseñando matemáticas básicas a los otros niños, usando piedritas y hojas como material didáctico. «Sí, señor Alejandro», corrió hacia él, sus ojos marrones brillando de curiosidad. «Necesito tomar una decisión muy difícil. ¿Recuerdas cuando me contaste sobre siempre ayudar a tus amigos, incluso cuando no son amables contigo?» Ana asintió gravemente. «La tía Valentina dice que debemos hacer lo que es correcto, no lo que es fácil». «Exactamente. Mis hijos están enojados conmigo ahora, pero están siendo engañados por una persona mala. ¿Debo ayudarlos sabiendo que pueden no agradecerme?» La pregunta hizo que Ana frunciera el ceño en concentración. A sus 8 años, ya había desarrollado una sabiduría práctica sobre relaciones humanas que impresionaba a los adultos a su alrededor. «Señor Alejandro, si alguien estuviera lastimando a la tía Valentina y ella no lo supiera, ¿no se lo diría?» La simplicidad de la lógica infantil cortó a través de todas las complejidades emocionales de la situación. Claro que protegería a Valentina, independientemente de si ella estaba enojada con él o no. El amor paternal debería funcionar de la misma manera. «Tienes razón, princesa, voy a ayudarlos». Alejandro tomó el teléfono y marcó un número que no había llamado en semanas.
La voz que respondió era fría y formal. Sebastián Montenegro. Sebastián, soy yo. Necesito hablar contigo y con Valentina. Es sobre la empresa. Padre, si es para intentar convencernos de revertir tus decisiones sobre adopción y matrimonio, no estamos interesados en... Es sobre Marcos Santana robando 500,000 pesos mensuales de ustedes. El silencio que siguió fue lo suficientemente largo para que Alejandro escuchara el ruido del aire acondicionado en la oficina de su hijo. ¿De qué estás hablando? La voz de Sebastián había perdido toda la hostilidad, siendo reemplazada por una genuina alarma. Programen una reunión para hoy a las 16 horas en la oficina. Traigan a Marcos con ustedes. Y Sebastián, contraten a un auditor independiente para que esté presente. Lo van a necesitar. La reunión tuvo lugar en la misma sala de conferencias, donde Alejandro había anunciado su jubilación 6 semanas atrás. Esta vez, sin embargo, la tensión en el aire era diferente. No más familiar, sino profesional y peligrosa. Marcos Santana había envejecido bien en los últimos años. A sus 55 años, su cabello canoso perfectamente peinado y sus trajes siempre impecables proyectaban una imagen de competencia y confiabilidad. Él saludó a Alejandro con una sonrisa profesional, pero algo en sus ojos traicionaba nerviosismo. Alejandro, qué placer verte. He oído que te estás dedicando a actividades filantrópicas. Muy noble. Digamos que estoy dedicándome a descubrir la verdad sobre algunas actividades del pasado, respondió Alejandro, sentándose directamente frente al contador. Sebastián y Valentina entraron acompañados de la doctora Elena Costa, una auditora forense de reputación impecable. La presencia de ella hizo que Marcos se moviera visiblemente en su silla. Padre, esperamos que tengas evidencias sólidas para estas acusaciones, dijo Valentina, asumiendo su tono de abogada. Marcos es nuestro contador desde hace 12 años. Conocemos su integridad. ¿De verdad? Alejandro abrió una carpeta esparciendo documentos sobre la mesa. Marcos, ¿puedes explicar a mis hijos qué son estas 3 empresas que reciben pagos mensuales de Montenegro Holdings? El color desapareció del rostro de Marcos. Él tomó los documentos con manos visiblemente temblorosas, fingiendo analizarlos por primera vez. Son consultorías especializadas que contratamos para análisis de mercado. ¿Análisis de mercado? Alejandro sonrió fríamente. Doctora, Elena, ¿podría decirnos qué descubrió cuando intentó localizar estas empresas? La auditora abrió su carpeta. Ninguna de las 3 empresas tiene sede física real. Las direcciones listadas corresponden a terrenos baldíos o establecimientos comerciales que niegan cualquier conocimiento sobre ellas. Además, no hay registro de empleados, equipos o prestación de servicios efectiva. Se levantó abruptamente. Marcos, ¿qué está pasando aquí? Debe haber algún engaño. Marcos balbuceó, gotas de sudor formándose en su frente. El único engaño, intervino Alejandro, fue confiar en alguien que ya había robado antes. Se volvió hacia los hijos. Sebastián, Valentina, Marcos no destruyó solo mi sociedad con Sebastián Oliveira. Él ha estado haciendo lo mismo con ustedes durante años. Alejandro entonces contó toda la historia, cómo Marcos había manipulado al padre de Valentina, cómo había forjado autorizaciones, cómo había desviado millones a lo largo de los años. Con cada revelación, la expresión de los hijos cambiaba de escepticismo a horror y finalmente a una ira fría y calculada. Marcos, dijo Valentina con una voz peligrosamente calma, tienes exactamente 5 minutos para explicarnos antes de que llame a la policía. El contador finalmente se derrumbó. Yo necesitaba el dinero. Mi hija estaba enferma, los tratamientos eran caros. Comenzó pequeño, solo unos miles, y siempre planeé devolver. ¿Devolver? Estalló Sebastián. Has robado más de 15 millones de pesos a lo largo de los años.
Y destruiste la vida de una familia entera en el proceso, añadió Alejandro, pensando en cómo Valentina había sufrido por las mentiras de Marcos. La confesión completa llevó 3 horas. Cuando terminó, Marcos había admitido no solo los desvíos recientes, sino también su responsabilidad por la falsa acusación contra Sebastián Oliveira. Sebastián y Valentina estaban visiblemente afectados, no solo por la traición financiera, sino por la percepción de cómo habían juzgado erróneamente a su padre. «Padre», dijo Sebastián cuando Marcos fue llevado por la seguridad a esperar la llegada de la policía, «nos debemos una disculpa». «No me deben nada», respondió Alejandro. «Ustedes fueron engañados por un profesional. Le pasa a los mejores». Valentina, por primera vez en semanas, dejó caer su armadura profesional. «Papá, hemos sido terribles contigo. Sobre Ana, sobre Valentina, juzgamos sin conocer». Alejandro observó a sus hijos, viendo en ellos no más a los empresarios duros que se habían convertido, sino a los niños que un día fueron, vulnerables, confundidos y necesitando orientación paternal. «¿Quieren conocerlas?», preguntó suavemente. «Conocer realmente, no solo juzgar». Sebastián y Valentina se miraron, una comunicación silenciosa pasando entre hermanos. Finalmente Sebastián asintió. «Nos gustaría mucho, padre. Nos gustaría conocer a nuestra nueva hermana». Cuando Alejandro llegó a la fundación esa noche, llevaba más que solo la satisfacción de haber hecho justicia. Llevaba la posibilidad de una familia reunificada, construida no sobre dinero u obligación, sino sobre perdón, comprensión y amor genuino. Ana lo recibió con su habitual sonrisa radiante. «¿Y bien, señor Alejandro? ¿Hiciste lo correcto?» «Lo hice, princesa, y ustedes conocerán a sus hermanos mayores pronto». La felicidad que brilló en los ojos de Ana en ese momento valía más que todos los millones que Alejandro había acumulado en 2 décadas de trabajo. Agosto llegó a Ciudad de México con sus mañanas frías y tardes soleadas, creando un contraste térmico que reflejaba perfectamente las emociones conflictivas que flotaban sobre la familia Mendoza. Alejandro había pasado 2 semanas organizando meticulosamente un encuentro entre sus hijos biológicos y su nueva familia, Valentina y Ana. La tensión era palpable, pero también había una genuina esperanza de reconciliación flotando en el aire como la neblina matutina que cubría la ciudad. El lugar elegido para el encuentro fue cuidadosamente planeado. Ni la formalidad intimidante de la oficina corporativa, ni la simplicidad excesiva de la fundación, sino el apartamento de Alejandro en Polanco. Un término medio neutro que podría acoger ambos mundos que estaban a punto de colisionar. El apartamento tríplex de Alejandro ocupaba los últimos pisos de un edificio moderno, con vista panorámica al Parque Chapultepec. La decoración minimalista en tonos de gris y blanco, salpicada por algunas obras de arte contemporáneo, reflejaba su personalidad controlada de los últimos años. Sin embargo, en las últimas semanas, pequeños cambios habían aparecido. Dibujos de Ana pegados en la nevera, libros infantiles esparcidos por la mesa de centro y un suave aroma de café casero reemplazando el perfume impersonal de los difusores automáticos. «Señor Alejandro, ¿les gustaré?», preguntó Ana por 10ª vez, ajustando nerviosamente el vestido azul marino que Valentina había comprado especialmente para la ocasión. Su cabello estaba recogido en trenzas impecables y sostenía una pequeña carpeta donde había guardado sus mejores dibujos y ejercicios de matemáticas. «Les encantarás, princesa», respondió Alejandro, arrodillándose para estar a la altura de sus ojos. «Pero recuerda, no necesitas impresionar a nadie. Eres perfecta tal como eres». Valentina observaba la interacción entre los dos, mientras terminaba de arreglar una bandeja con dulces de leche que había hecho por la mañana. Un recuerdo de la infancia que esperaba pudiera romper el hielo inicial. Llevaba un vestido discreto en tono vino,
y cargaba sobre los hombros toda la responsabilidad de representar dignamente el mundo de donde Ana venía. Y si me preguntan sobre mi pasado, Valentina confesó su ansiedad a Alejandro mientras Ana estaba distraída organizando sus dibujos. ¿Y si piensan que soy solo una oportunista tratando de aprovecharme de tu fortuna? Alejandro tomó sus manos, sintiendo que estaban frías a pesar del calor del apartamento. Entonces conocerán la verdad sobre quién realmente eres. Y si después de eso aún piensan mal, el problema será de ellos, no tuyo. El timbre sonó exactamente a las 15, puntualidad que Alejandro reconoció como herencia familiar. Sebastián y Valentina entraron cargando regalos envueltos y expresiones de nerviosismo cuidadosamente controlado. Sebastián llevaba un blazer casual sobre una camisa de vestir sin corbata, un intento claro de parecer menos formal. Valentina había abandonado su traje severo a favor de una blusa de seda y pantalones de vestir, su cabello suelto creando una apariencia más suave. «Padre», Sebastián saludó a Alejandro con un abrazo titubeante, luego se volvió hacia Valentina. «Debes ser Valentina. Soy Sebastián y esta es mi hermana Valentina». «Es un placer conocerlos finalmente», respondió Valentina, extendiendo la mano con elegancia natural. «Alejandro habla mucho de ustedes». «¿Y esta?» Alejandro se volvió hacia Ana, que se había escondido tímidamente detrás de Valentina. «Es María Eduarda, pero todos la llaman Ana». Una niña emergió lentamente, sus grandes ojos marrones estudiando a los dos jóvenes adultos con curiosidad científica. «¿Ustedes son mis hermanos mayores?», preguntó directamente con la brutal honestidad característica de los niños. Valentina se arrodilló para estar a la altura de Ana, una sonrisa genuina suavizando sus facciones habitualmente serias. «Sí, lo somos, y hemos traído algunos regalos para que conozcas». «¿Regalos?». Los ojos de Ana se iluminaron, pero miró a Valentina en busca de aprobación antes de acercarse. Nicolás abrió el primer paquete, revelando una muñeca sofisticada, aún en la caja, con ropa intercambiable y accesorios. «Pensé que te podría gustar». Ana examinó la muñeca con interés, pero luego miró a la muñeca de trapo remendada que había traído consigo. «Es muy bonita, gracias, pero esta aquí es mi mejor amiga», sostuvo la muñeca vieja con cariño. La tía Valentina cosió los remiendos cuando estaba lastimada. La respuesta sincera de la niña tocó a Valentina más profundamente de lo que esperaba. Había una lealtad y gratitud en la niña que contrastaba con la superficialidad de los círculos sociales en los que estaba acostumbrada a circular. Y Valentina abrió su regalo. «Es una tableta con juegos educativos. Papá nos dijo que adoras las matemáticas». «¿En serio?». Ana tomó el dispositivo con reverencia, pero inmediatamente se volvió hacia Alejandro. «Señor Alejandro, ¿puedo compartirlo con los otros niños de la fundación?». La pregunta espontánea sobre compartir dejó a Nicolás visiblemente sorprendido. En sus círculos sociales, los regalos eran símbolos de estatus individual, no recursos comunitarios. «Claro que puedes, princesa. Pero primero, ¿qué tal si le muestras a tus hermanos algunos de los ejercicios que has estado haciendo?». Ana corrió a buscar su carpeta y los próximos 15 minutos se transformaron en una impresionante demostración de capacidad intelectual. Mostró cálculos complejos, problemas de lógica resueltos e incluso algunos conceptos básicos de programación que había aprendido. «Ana», dijo Nicolás genuinamente impresionado, «tienes 8 años y ya entiendes conceptos que solo aprendí en la universidad». «La tía Valentina dice que mi cerebro es como una computadora muy rápida», respondió Ana orgullosamente. «Pero el señor Alejandro dice que lo más importante no es ser inteligente, es ser bondadosa». La observación creó un momento de silencio reflexivo. Valentina miró a su padre, viendo en él un cambio fundamental,
El empresario implacable había dado lugar a un hombre que valoraba el carácter por encima de los logros. Valentina, dijo Valentina, rompiendo el silencio. Me gustaría saber más sobre tu trabajo en la fundación. Papá nos contó que ayudas a muchos niños. Lo que siguió fue una conversación de 2 horas donde las barreras sociales gradualmente se desmoronaron. Valentina habló sobre los desafíos del tercer sector, sobre niños que habían transformado sus vidas a pesar de circunstancias adversas, sobre la satisfacción de ver el potencial humano desarrollándose independientemente de la clase social. Nicolás, inicialmente escéptico, se encontró haciendo preguntas cada vez más comprometidas sobre la sostenibilidad financiera de las fundaciones, sobre políticas públicas para niños vulnerables, sobre cómo las empresas podrían contribuir de manera más efectiva a cuestiones sociales. ¿Sabes?, dijo finalmente, en Montenegro Holdings tenemos un programa de responsabilidad social, pero siempre me ha parecido más marketing que impacto real. ¿Podrías ayudarnos a hacerlo más significativo? La pregunta sorprendió a Valentina. ¿Realmente estás interesado en hacer la diferencia o solo en mejorar la imagen corporativa? Nicolás dudó. Luego sonrió con una honestidad rara. Honestamente, comencé preocupado por la imagen. Pero escuchándote hablar, viendo a Ana, creo que quiero aprender a hacer una diferencia real. Valentina asintió en concordancia. Yo también. Pasé años enfocada solo en aspectos legales y financieros. Olvidé que detrás de cada número hay una persona. Ana, que había estado jugando con la muñeca nueva mientras escuchaba la conversación de los adultos, de repente se levantó y caminó hacia Nicolás y Valentina. ¿Quieren ver a toda mi familia?, preguntó, extendiendo su antiguo smartphone. Las fotos que mostró eran un álbum improvisado de la vida en la fundación. Niños jugando, estudiando, compartiendo comidas simples. Pero lo que más impresionó a Nicolás y Valentina fue cómo Ana describía a cada niño por su nombre, conocía sus historias individuales, celebraba sus pequeñas conquistas. Esta es Julia, apuntó a una niña de alrededor de 6 años. No sabía leer cuando llegó, pero ahora ya lee libros enteros. Y este es Nicolás, está aprendiendo a tocar la guitarra con un voluntario. Ana, preguntó Valentina suavemente, ¿extrañas algo? ¿Tu vida anterior? La niña consideró la pregunta con seriedad. A veces tengo frío por la noche y recuerdo cuando dormía en la calle. Pero ahora tengo a la tía Valentina cubriéndome y al señor Alejandro enseñándome cosas nuevas, y ustedes que son mis hermanos. Creo que tengo todo lo que una persona puede querer. La profunda simplicidad de la respuesta tocó algo fundamental en los corazones de Nicolás y Valentina. Allí estaba una niña que había experimentado privación real, pero que ahora irradiaba gratitud y contento. Un contraste impactante con la insatisfacción constante que habían sentido a pesar de todas sus ventajas. Cuando la tarde terminó, algo fundamental había cambiado. No era solo aceptación renuente o tolerancia forzada, sino el genuino inicio de vínculos familiares basados en el respeto mutuo y el afecto creciente. «Papá», dijo Nicolás en la puerta, «queremos participar más. De la vida de Ana, del trabajo de Valentina, de nuestra familia real». Alejandro abrazó a sus hijos con una emoción que no pudo disimular. Siempre han sido bienvenidos, solo estaban esperando a que encontraran el camino de regreso. Ana saludó desde la ventana mientras Nicolás y Valentina entraban en el coche gritando, «¡Adiós, hermanos! ¡Vuelvan pronto!». Esa noche, por primera vez en meses, Alejandro durmió con la certeza de que su familia, compleja, no tradicional, pero profundamente amorosa, estaba finalmente completa. Septiembre llegó a Ciudad de México con su promesa de primavera, trayendo consigo los primeros signos de renovación que la ciudad tanto necesitaba tras el invierno riguroso.
Los árboles comenzaban a brotar nuevamente y había una energía diferente en el aire, una sensación de que cambios profundos estaban por venir. Para Alejandro Mendoza, esa sensación. Los últimos 2 meses, la dinámica de la familia Mendoza habíase transformado completamente. Sebastián y Valentina habíanse tornado visitantes regulares de la fundación, contribuyendo no solo financieramente, sino también con su tiempo y experiencia. Sebastián había implementado un sistema de gestión financiera que triplicó la eficiencia de la organización, mientras Valentina había creado un programa de asistencia jurídica gratuita para familias en situación de vulnerabilidad. No obstante, una nube sombría se cernía sobre la felicidad creciente de la familia. Durante un examen de rutina en la clínica particular que Alejandro había contratado para acompañar la salud de Ana, los médicos descubrieron algo preocupante. «Señor Mendoza», dijo el doctor Ricardo Méndez, cardiologista pediátrico del Hospital de la Mujer, ajustando los anteojos mientras analizaba los exámenes. «Ana tiene una condición cardíaca congénita llamada comunicación interventricular. Es una pequeña abertura en la pared que separa las 2 cámaras inferiores del corazón». Alejandro sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. Las memorias de la enfermedad de Sofía vinieron como una avalancha. Hospitales, tratamientos, la angustia de ver a una niña amada luchando contra algo que él no podía controlar con dinero o influencia. «¿Es grave?», preguntó él, su voz apenas pasando de un susurro. «Afortunadamente no. Es una condición tratable con cirugía mínimamente invasiva. No obstante, el procedimiento es delicado y caro. Aproximadamente 300,000 pesos mexicanos, incluyendo todos los cuidados postoperatorios». Alejandro casi rió de alivio. 300,000 pesos mexicanos era una cantidad que él podía pagar sin siquiera verificar el saldo de la cuenta. Pero entonces el doctor Méndez continuó. «El desafío, señor Mendoza, no es el costo, es la disponibilidad. Hay solo 2 cirujanos en Perú capacitados para este procedimiento específico y ambos tienen listas de espera de 8 meses. Ana necesitará la cirugía dentro de 3 meses, o la condición puede agravarse significativamente». Fue entonces que Alejandro entendió que no todo problema podía ser resuelto simplemente lanzando dinero sobre él. Él necesitaría usar influencia, conexiones y posiblemente hacer elecciones moralmente complejas para garantizar que Ana recibiera el tratamiento necesario en el tiempo adecuado. Cuando regresó a la fundación con las noticias, encontró a Ana enseñando matemáticas a un grupo de niños menores, completamente ajena a la tormenta que se aproximaba a su vida. Valentina estaba organizando documentos en su mesa, cantaroleando suavemente mientras trabajaba. La paz doméstica de la escena contrastaba violentamente con la urgencia médica que Alejandro cargaba. «Tía Valentina, su Alejandro». Ana corrió hacia él con un dibujo nuevo. «Mira, dibujé nuestra familia en la boda. Tú de traje, la tía Valentina de vestido blanco, yo de dama de honor y Sebastián y Valentina como padrinos». Alejandro tomó el dibujo con manos temblorosas, observando la felicidad radiante que la niña había capturado en los rostros dibujados de forma simple pero expresiva. ¿Cómo podría contarle que su salud estaba en riesgo? ¿Cómo podría romper esa burbuja de seguridad que habían construido juntos? «Ana, amor», dijo Valentina, percibiendo la tensión en el rostro de Alejandro. «¿Qué tal si vas a jugar al jardín mientras yo y tu Alejandro conversamos sobre cosas de adultos?» Cuando quedaron solos, Alejandro contó todo. Valentina escuchó en silencio, su expresión pasando por miedo, determinación y finalmente una resolución férrea. «Vamos a encontrar una solución», dijo ella simplemente, «sea cual sea el precio». «El dinero no es problema», explicó Alejandro.
pero no hay dinero suficiente para comprar tiempo o crear cirujanos calificados instantáneamente. Fue entonces que Sebastián y Valentina llegaron para su visita semanal, encontrando a los dos adultos sumidos en conversaciones serias y pilas de investigaciones médicas. «¿Qué está pasando?», preguntó Sebastián inmediatamente, su intuición empresarial detectando una crisis. Cuando Alejandro explicó la situación, la reacción de los hijos fue inmediata y sorprendente. En lugar de pánico o vacilación, asumieron una postura de resolución práctica que recordaba lo mejor de la personalidad empresarial Mendoza. «¿Lista de espera de 8 meses?», dijo Valentina, sacando su teléfono inteligente. «Voy a llamar a nuestra asesoría jurídica. Debe haber precedentes legales para emergencias médicas. Y yo voy a contactar nuestra red internacional», añadió Sebastián. «Tenemos socios médicos en Estados Unidos. Quizás haya opciones allí». En los 3 días que siguieron, la familia Mendoza movilizó recursos que Alejandro no había usado en años. Contactos políticos fueron activados, favores fueron cobrados y una red compleja de influencia fue puesta en movimiento. Valentina descubrió que el Hospital General tenía un programa experimental para casos de emergencia pediátrica, pero que rara vez era utilizado debido a complejidades burocráticas. Sebastián encontró un cirujano alemán de renombre mundial que podría realizar el procedimiento, pero que costaría 1.000.000 pesos mexicanos entre cirugía y desplazamiento. 1.000.000 no es problema, dijo Alejandro inmediatamente. «Vamos a Estados Unidos». «Espera», intervino Valentina. «Alejandro, ¿escuchaste lo que Valentina dijo sobre el programa del Hospital General?» «Escuché, pero ella dijo que es complicado burocráticamente». «Complicado, pero posible». Valentina se levantó, caminando hacia la ventana de la fundación. «Alejandro, tienes suficiente influencia para abrir esas puertas burocráticas, y si logramos que Ana sea operada por el sistema público peruano, estaremos abriendo el mismo camino para cientos de otras niñas que no tienen la opción de Estados Unidos». La observación impactó a Alejandro como una revelación. Durante toda su vida había usado su riqueza para crear soluciones privadas para problemas personales. Pero Valentina estaba sugiriendo algo diferente: usar su influencia para crear soluciones sistemáticas que beneficiarían no solo a Ana, sino a todas las niñas en situaciones similares. «¿Estás proponiendo que usemos la enfermedad de Ana como una oportunidad para reforma en el sistema de salud?», preguntó Sebastián, impresionado con la visión a largo plazo. «Estoy proponiendo que hagamos lo que es correcto», respondió Valentina. «No solo para nuestra familia, sino para todas las familias que enfrentarán ese mismo problema en el futuro». La decisión que siguió fue unánime. En lugar de buscar la solución más rápida y privada, la familia Mendoza eligió el camino más difícil, pero potencialmente más transformador. Alejandro usó sus contactos políticos para presionar por la aceleración del programa experimental. Valentina trabajó incansablemente con abogados especialistas en salud pública para navegar por las complejidades. Ana movilizó recursos corporativos para financiar no solo el tratamiento de Ana, sino para estructurar un fondo permanente para casos similares. Cuando Ana finalmente supo de la situación, 2 semanas después, cuando ya había una fecha confirmada para la cirugía, su reacción fue típica de su personalidad generosa. «¿Entonces otras niñas también van a poder ser operadas por mi culpa?», preguntó ella, sus ojos brillando no de miedo, sino de orgullo. «Sí, princesa», respondió Alejandro abrazándola. «Estás ayudando no solo a ti misma, sino a muchas otras niñas». «¡Qué genial!», exclamó Ana. «Es como si mi corazón estuviera ayudando a otros corazones». Esa noche, mientras la familia se reunía para cenar en la fundación, una tradición que se había establecido naturalmente, Alejandro se dio cuenta de que Ana les había enseñado la lección más valiosa de todas. La verdadera riqueza
no era tener poder suficiente para resolver sus propios problemas, sino usar ese poder para resolver problemas mayores que afectaban a toda la sociedad. La cirugía estaba marcada para la semana siguiente, pero Alejandro ya sabía que, independientemente del resultado, su familia había ganado el desafío más importante, el de volverse verdaderamente unida por el propósito de servir a algo más grande que ellos mismos. Octubre había llegado a Ciudad de México con sus lluvias de primavera, lavando la ciudad y trayendo consigo una sensación de renovación que parecía tocar cada corazón de la familia Mendoza. La cirugía de Ana había sido un éxito absoluto, no solo médico, sino también social. El programa experimental del Hospital General había pasado a ser permanente, beneficiando directamente a 43 niños en los 2 meses siguientes. Era una mañana de sábado soleada cuando Alejandro, Valentina, Sebastián, Valentina y Ana se dirigían a la joyería Cartier en Paseo de la Reforma. Finalmente, después de 10 meses de preparación, había llegado el momento de que Ana intentara abrir la caja fuerte que había iniciado toda esa extraordinaria jornada. ¿Nerviosa, princesa?, preguntó Alejandro, observando a Ana en el asiento trasero del coche. Ella llevaba un vestido azul claro, elegido especialmente para la ocasión, y cargaba una pequeña mochila con herramientas que había estudiado durante meses con la ayuda del mago Risitas. Un poquito, admitió ella, sus dedos jugando con la asa de la mochila. Pero no se trata de abrir la caja fuerte, se trata de lo que viene después. La respuesta sorprendió a todos en el coche. Durante meses habían asumido que Ana estaba ansiosa por el desafío técnico o por los 50 millones de pesos mexicanos prometidos. ¿Qué quieres decir, amor?, preguntó Valentina, girándose para mirarla. Ana respiró hondo, con la seriedad que se había vuelto su marca registrada. Señor Alejandro, durante todos estos meses, ustedes me enseñaron que lo más importante no es tener dinero, sino usar el dinero para ayudar a otras personas. Entonces, si logro abrir la caja fuerte, quiero hacer algo especial con los 50 millones. Alejandro sintió una ola de orgullo paternal que casi lo hizo detener el coche. ¿Qué tienes en mente? Quiero crear la mayor escuela gratuita para niños de la calle de México, anunció ella con determinación. Con profesores increíbles, laboratorios de ciencia, una biblioteca gigante y un programa especial para niños que son buenos en matemáticas como yo. Sebastián y Valentina se miraron en el asiento delantero, ambos visiblemente emocionados. En los últimos meses habían redescubierto el significado de familia y propósito, pero ver a una niña de 8 años demostrando tal visión social los tocaba profundamente. Ana, dijo Valentina, su voz entrecortada, sabes que incluso si no logras abrir la caja fuerte, vamos a ayudarte a construir esa escuela, ¿verdad? Lo sé, sonrió Ana, pero quiero lograrlo. No por el dinero, sino porque hice una promesa al señor Alejandro hace casi un año, y las promesas son importantes. La joyería Cartier estaba cerrada al público ese sábado, abierta especialmente para el evento que se había convertido en una pequeña sensación en los medios de comunicación de la Ciudad de México. La historia de la niña de la caja fuerte había capturado la imaginación popular, especialmente después de que los detalles sobre su condición cardíaca y el programa hospitalario se hicieron públicos. Dentro de la tienda una pequeña multitud se había reunido. Representantes de la prensa, algunos empleados de la joyería, el mago Risitas, quien se había convertido en el mentor oficial de Ana en técnicas de apertura de cajas fuertes, y sorprendentemente, varios niños de la fundación que habían insistido en estar presentes para apoyar a su amiga. La caja fuerte en cuestión era una pieza ornamentada del siglo XIX, originalmente utilizada por una familia de banqueros ingleses. Sus mecanismos complejos de bronce y acero exigían una combinación de conocimiento matemático, habilidad mecánica
y paciencia infinita. «Bien», dijo el gerente de la joyería, un hombre distinguido de unos 60 años. «Señorita María, la caja fuerte es su desafío. No hay límite de tiempo y puede usar cualquier herramienta que trajo». Ana se acercó a la caja fuerte con reverencia, sus pequeñas manos tocando suavemente la superficie ornamentada. Durante meses había estudiado mecanismos similares, aprendido sobre engranajes históricos y practicado con réplicas que Alejandro había mandado construir. «Primero», dijo ella, más para sí misma que para la audiencia, «voy a escuchar los sonidos internos para entender cómo se mueven las piezas». Lo que siguió fue una demostración extraordinaria de concentración y habilidad. Ana trabajó metódicamente, probando combinaciones numéricas basadas en secuencias matemáticas complejas, ajustando mecanismos con herramientas delicadas, y ocasionalmente deteniéndose para explicar su razonamiento a los espectadores fascinados. Este tipo de caja fuerte usa la secuencia de Fibonacci modificada, explicó ella durante una pausa, pero con un multiplicador basado en el año de fabricación. Si estoy en lo correcto sobre que es de 1887, la combinación debe seguir este patrón. Pasaron 2 horas. Ana continuaba trabajando con paciencia infinita, aceptando ocasionalmente sorbos de agua o palabras de aliento de la familia, pero nunca perdiendo el enfoque. Alejandro observaba cada movimiento, recordando la primera vez que la había visto en la acera de paseo de la Reforma, una niña determinada que había aceptado un desafío imposible con la condición de que él ayudara a otros niños. «Casi lo logras», murmuró ella, sus dedos trabajando delicadamente con el último. «Mecanismo. Solo un poquito más». Y entonces, con un clic satisfactorio que resonó en la tienda silenciosa, la caja fuerte se abrió. El silencio que siguió fue roto por una explosión de aplausos y gritos de alegría. Ana se volvió hacia la familia, su rostro radiante con una sonrisa que podría iluminar toda Ciudad de México. «¡Lo logré!», gritó, corriendo hacia los brazos de Alejandro. «Logré abrir la caja fuerte». Alejandro la abrazó con fuerza, lágrimas de orgullo corriendo libremente por su rostro. «Sí, lo lograste, princesa. Eres increíble». Lo que había dentro de la caja fuerte era principalmente simbólico, algunos documentos históricos, algunas joyas antiguas y un cheque simbólico de 50 millones de pesos mexicanos que Alejandro había preparado para la ocasión. Pero todos los presentes sabían que el verdadero tesoro no estaba dentro de la caja fuerte metálica. «Bien», dijo Alejandro, arrodillándose junto a Ana. 50 millones de pesos, como prometido. «¿Qué quieres hacer primero?» Ana miró alrededor de la tienda, sus ojos posándose en cada persona presente. Su nueva familia, sus amigos de la fundación, los extraños que se habían reunido para presenciar su momento de triunfo. «Primero», dijo con determinación, «quiero que sepan que no necesitaba abrir la caja fuerte para ser rica». La declaración sorprendió a todos. «Ya era rica», continuó, tomando la mano de Alejandro y de Valentina. «Rica porque tengo una familia que me ama, hermanos que cuidan de mí, amigos que me apoyan, y la oportunidad de ayudar a otros niños a tener las mismas oportunidades que yo tuve». Sebastián se acercó, arrodillándose junto a su padre. «Ana, nos enseñaste que la verdadera riqueza no se mide en pesos, sino en vidas tocadas. Y nos mostraste», agregó Valentina, uniéndose al grupo, «que la familia no se trata de sangre o dinero, sino de elegir amar y cuidar unos de otros». Valentina, observando la escena con lágrimas en los ojos, se dio cuenta de que la niña abandonada que había encontrado un año atrás se había convertido en el catalizador para la transformación de una de las familias más poderosas del país. «Entonces», dijo Alejandro, levantándose y extendiendo la mano hacia Ana, «¿lista para comenzar a construir la mejor escuela de México?» «¡Lista!»,
exclamó Ana tomando su mano. Mientras salían de la joyería en aquel sábado soleado de octubre, los 5 miembros de la familia Mendoza sabían que habían encontrado algo más valioso que cualquier tesoro material. Habían encontrado propósito, amor incondicional y la profunda satisfacción que viene de usar privilegio y poder para crear un mundo mejor. La escuela Esperanza Mendoza fue inaugurada 2 años después, en un campus de 15.000 metros cuadrados en la zona este de Ciudad de México. En el primer año recibió 300 niños en situación de vulnerabilidad, ofreciendo educación de excelencia, 3 comidas diarias, atención médica completa y programas especiales para niños con altas habilidades en matemáticas y ciencias. Ana, ahora con 10 años, estudiaba en la escuela que había soñado, pero también dedicaba sus tardes a enseñar matemáticas a niños más pequeños, perpetuando el ciclo de generosidad que había transformado su propia vida. Alejandro y Valentina se casaron en una ceremonia simple en el patio de la fundación, con Sebastián y Valentina como padrinos y todos los niños de la Fundación Esperanza Viva como invitados especiales. La familia Mendoza se había vuelto no solo rica en dinero, sino rica en propósito, en amor y en la certeza de que estaban usando sus bendiciones para bendecir a otros. Y a veces, en las tardes de sábado, cuando el sol dorado de Ciudad de México pintaba el cielo de colores imposibles, Alejandro recordaba aquella primera tarde en Paseo de la Reforma, cuando una niña de 8 años había aceptado un desafío imposible con una condición simple: que él ayudara a otros niños. Ella había cumplido su parte del acuerdo, abriendo no solo una caja fuerte, sino también los corazones de una familia entera. El verdadero tesoro, Alejandro finalmente entendió, nunca había estado en ninguna caja fuerte. Estaba en las personas que elegimos amar, en las vidas que elegimos tocar y en el coraje de creer que siempre podemos elegir ser mejores de lo que éramos ayer.